Está con nosotros en vivo y en directo en esta tarde María Eulalia Silva. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Minews. Le saluda César García para tratar este tema bastante grave que tiene que ser abordado por parte de las autoridades con mucha seriedad, con una política integral y, si es posible, incluso con la coordinación con el gobierno chino por lo que está ocurriendo. De la información que ustedes manejan, ¿qué es lo que está ocurriendo y de dónde proviene este oro que ha sido irregularmente exportado hacia China? César, encantada de estar con usted. La minería ilegal es un azote que está campeando en el Ecuador. No solamente se están creando unos pasivos ambientales enormes, sino que también esa minería ilegal responde a una suerte de crimen, de organización de crimen organizado que tiene una serie de tentáculos. Sin duda alguna, el informe de la OEA es por demás alarmante y por demás revelador. La Cámara de Minería del Ecuador, que es el gremio que representa a la minería industrial, sin embargo, está siempre comprometida con que haya una operación absolutamente transparente, absolutamente responsable en el plano social y en el plano ambiental. De tal manera que nosotros como Cámara de Minería pedimos a las autoridades, y no solamente a las autoridades del Ejecutivo, sino también a las autoridades judiciales, a las distintas autoridades de control, que se refuercen todos los mecanismos necesarios para enfrentar a la minería ilegal. No solamente se trata de hacer operativos en territorio, que evidentemente es necesario, no solamente se trata de enjuiciar a quienes y procesar a quienes están atrás de esto, sino también de ir descubriendo cómo están siendo los mecanismos para sacar ese oro ilegal, porque evidentemente la minería ilegal de alguna manera está sacando ese oro. Me gustaría aprovechar para decirle que las dos minas, en Ecuador tenemos dos minas a gran escala, una de ellas produce concentrado de cobre, otra produce concentrado de oro. Eso ha elevado notablemente las exportaciones mineras en general. La industria a gran escala entró en operaciones hace 3 años y prácticamente ha multiplicado por 10 las exportaciones mineras. Sin embargo, cabe apuntar que las exportaciones a gran escala de oro se dirigen exclusivamente a Finlandia, de tal manera que bajo ningún punto de vista estaría esta irregularidad del oro que se va a China, no vendría bajo ningún concepto de la minería a gran escala. Muy bien, es muy interesante lo que está pasando y para que nuestra audiencia tenga un poco el panorama, fundamentalmente en la provincia de Imbabura, que es en la parte norte del Ecuador, es donde tenemos los yacimientos más grandes respecto a los minerales, a oro y cobre, como usted ha mencionado. Ahí ya se han realizado varios operativos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que aparentemente estos grupos ilegales han confabulado con la pobreza que existe en esas regiones para, juntamente con la población, brindar fuentes de trabajo. El Estado ecuatoriano, cuando trata de intervenir, con lo que se topa es con bala. Les dan realmente balazos. La situación para poder penetrar a esos lugares es realmente peligrosa y lo que da cuenta que efectivamente ahí lo que se está dando es una especie de fuente ovejuna en donde hay que actuar de inmediato o de lo contrario la situación puede proliferar mucho más. Definitivamente, la minería ilegal no solamente se trata de una extracción ilícita, la minería ilegal está sirviendo al narcotráfico y a la vez está sirviendo al narcotráfico porque es quien le está financiando. Hay sicariato, hay tráfico de armas, tráfico de personas. Justamente en el caso que usted menciona, en el norte, en Buenos Aires, en un operativo enorme que se hizo hace varios años, se encontró a personas con una vulnerabilidad migratoria trabajando prácticamente en estado de esclavitud. De tal manera que este es un problema que hay que enfrentarlo desde muchos ángulos. No hay que tomar a la minería ilegal de una manera romántica ni inocente. No se trata de unos comuneros que están sacando oro del patio de su casa. Se trata de todo un esquema de crimen organizado que utiliza la minería ilegal justamente para lavar ese dinero y esos recursos mal habidos.
María Eulalia, también como una arista paralela a los efectos que tiene la contaminación de este tipo de minería, realmente no contempla nada, todo lo tiran a los ríos. Exactamente, eso es terrible, eso es crear un pasivo ambiental del que todavía no estamos conscientes su magnitud y que tampoco va a ser un tema fácil de solucionar. Este son una tarea que tendremos que hacer esta y las siguientes generaciones. Solamente para poner un punto de orden ahí, comentar que en minería responsable, en minería industrial, nosotros tenemos la obligación de devolver el recurso hídrico en iguales condiciones de cómo fue tomado. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, una licencia ambiental nos dice la cantidad y la fuente de donde vamos a sacar el agua. Cuando tomamos esa agua, la recirculamos las veces que sean necesarias y cuando vamos a devolver al ecosistema, tenemos que tratarla y solamente cuando un laboratorio externo nos dice que los niveles físico-químicos de ese recurso hídrico están en iguales condiciones de cómo fue tomada, entonces se devuelve al ecosistema. En todas estas imágenes dantescas que podemos ver justamente en la pantalla, no vemos ninguna planta de tratamiento, no vemos ningún punto de monitoreo de agua, mucho menos gente tomando muestras ni viendo la calidad del agua. Esa es agua contaminada, es agua con mercurio seguramente, que irá a parar a los ríos. Recordemos que Ecuador es un país megadiverso y que, por supuesto, esos ríos que están siendo contaminados engloban en sí una fauna acuática muy diversa que estará en estos momentos siendo tremendamente vulnerada. Las imágenes que nos acompañan justamente son una descripción de cómo ustedes pueden apreciar, se manejan este tipo de minería ilegal, sobre todo en el norte del país, en otros puntos también, pero fundamentalmente en ese sector. ¿Qué ha pasado también en la capacidad del Ecuador de transformar su matriz productiva, basándose en este recurso natural que tienen y que es demostrado que, por ejemplo, en Chile ha generado un salto cualitativo en su economía para después no depender únicamente de esta industria? Los inversores se han visto asustados muchas veces porque en realidad cuando quieren hacer negocios en el Ecuador o invertir mediante una minería responsable se topan con este tipo de escenarios, una inseguridad jurídica y también la inseguridad que se genera por parte de grupos de narcotráfico que amedrentan a quienes quieren presentar proyectos en esa zona. Sin duda alguna es una amenaza y nosotros como industria felicitamos al gobierno nacional. La semana pasada se declaró a la minería ilegal como una amenaza a la estabilidad del Estado. Y al tiempo se refrendó el apoyo a la minería responsable. Efectivamente, estas imágenes dantescas, tristes, angustiantes, sin duda alguna, afectan al ambiente, afectan a las personas, están robando a todos los ecuatorianos. Los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado central y por ende es el Estado central que tiene que administrarlo en beneficio de los ecuatorianos. Pero también está haciendo emanando una pésima señal al exterior. Por eso el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, está determinado a enfrentar a este mal. Y aquí está también la industria responsable para apoyar en el sentido de que somos quienes estamos en territorio, somos quienes conocen a veces de primera mano esta realidad, pero también comentarle algo, César. Usted bien mencionaba el caso chileno. Bueno, obviamente nosotros no estamos a la altura al desarrollo minero que tiene Chile, ni tampoco que tiene Perú, pero Ecuador tiene una industria minera responsable que ya ha nacido. Le comentaba, hace 3 años empezó la minería a gran escala. En estos 3 años hemos exportado alrededor de 6.000 millones de dólares. Eso es importante. Somos hoy por hoy el 4.º rubro de exportación, el 3.º no petrolero y el 1.º no tradicional. Pero más allá de los números macro, nos enorgullece decirle más bien otro tipo de números. Gracias a la minería industrial, a la minería de gran escala que se está realizando en el sur del país, específicamente en la provincia de Zamora Chinchipe, hemos coadyuvado a la reducción de 13 puntos la pobreza. Eso significa que esta industria, que además nace en un momento en donde hay
un gran avance de la tecnología, un gran avance de los estándares sociales, de los estándares ambientales, está empezando a contribuir y fuertemente al desarrollo del Ecuador. Muy bien, María Eulalia, vamos a seguir de cerca esta noticia para saber qué acciones correctivas se toman para poder coordinar este informe que tiene que también, como le señalaba, establecer un vínculo con China y de esa forma saber por dónde es que está saliendo ese oro de forma ilegal que va en perjuicio para todos, porque incluso para el servicio de rentas internas esto no se reporta, no tiene ningún ingreso para dinamizar la economía, como usted bien ha mencionado, cuando las cosas se hacen de forma legal. Muy gentil, gracias María Eulalia por haber estado con nosotros en esta tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.